Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio de aprendizaje. En esta oportunidad seguiremos con la línea de Memory Forensics, donde la temática principal es cómo identificar procesos maliciosos o sospechosos. Nos estaremos basando en un reto o un challenge de Let's Defend, en el cual nos plantean una serie de preguntas a las cuales tenemos que dar respuesta. Así que quédate conmigo si quieres aprender estos conceptos y mucho más. Les presento a continuación el challenge. Tienen en pantalla: a Windows endpoint was recently compromised. Un equipo final, un endpoint ha sido comprometido, y es responsabilidad del equipo de Incident Response dar respuestas a esta serie de incógnitas. Número 1. What was the date and time when memory from the compromised endpoint was acquired? Traduciendo sería cuál es la fecha y hora en que la imagen de memoria fue obtenida. Número 2. What was the suspicious process running on the system? Nos pregunta cuál es el proceso sospechoso que está corriendo en el sistema. 3. Analyze and find malicious tool running on the system by the attacker. ¿Ok? ¿Cuál es la herramienta maliciosa que el atacante corrió en el sistema? 4. Which user account was compromised? ¿Qué cuenta de usuario fue comprometida? Y número 5. What is the compromised user password? ¿Cuál es la password o la contraseña que fue comprometida? Para este challenge se nos ha proporcionado un dump de memoria, el cual tendremos que analizar haciendo uso de cualquier herramienta de análisis de dumps de memoria, por ejemplo Redline y Volatility versión 3 o 2. En este análisis que vamos a realizar estaremos utilizando Volatility versión 3. Si quieren aprender cómo instalarlo de cero y setear su entorno de investigación, por favor miren el video anterior. Entremos en materia. Para dar respuesta a la primera pregunta, what was the date and time when memory from the compromised endpoint was acquired? La fecha y la hora en que se tomó la captura de memoria, ¿ok? Como mencionamos anteriormente, para dar respuesta a la primera incógnita se estará utilizando Volatility versión 3, haciendo uso claramente del plugin Windows Info, el cual me da información acerca del dump de memoria. Al hacer la ejecución del comando con su respectivo plugin, obtenemos lo siguiente: información vital acerca del volcado de memoria. Por ejemplo, me dice que este es un sistema de 64 bits, lo tenemos por acá. Número de procesadores, 2. System time. Pero de toda esta información que tenemos en pantalla, ¿cuál es la respuesta correcta? Si nos fijamos en la parte de abajo, System Time, tenemos una fecha y una hora. Correcto, es la fecha y la hora en que fue tomada la captura de imagen de memoria. Así que tenemos el primer flag, la primera pregunta resuelta. La fecha y la hora es esta. Se ha resuelto la primera incógnita, la fecha y la hora es esta. Pasemos a la siguiente pregunta, que es ¿cuál es el proceso sospechoso que está corriendo en el sistema? Para responder esta incógnita es muy necesario, pero muy necesario e importante conocer cuáles son los procesos legítimos que corren en un sistema operativo Windows. No se preocupen, por acá vamos a aprender acerca de estos procesos uno a uno. Ok, es momento de estudiar un poco estos procesos que corren en el sistema. Muy bien, es momento de estudiar estos procesos normales que corren en un sistema operativo Windows. El primero de ellos es System. Y vamos a hablar acerca de sus características principales. Si hablamos del padre de este proceso, no tiene. ¿Cuántas instancias corren en el sistema de este proceso? Una, nada más. ¿Sobre qué cuenta de usuario corre este proceso? Local System. ¿En qué momento se inicia el proceso? Pues cuando el sistema arranca. Proceso System es responsable de la mayor parte de los hilos a nivel de kernel. Los módulos que corren bajo este proceso son generalmente drivers, o sea, archivos .sys, pero también incluye algunos DLLs importantes como algunos ejecutables de kernel. The Session Manager Process o el SMSS. ¿Dónde se ubica la imagen de este proceso? Está sobre System 32. ¿Cuál es el padre de este proceso? Es System, el que vimos en el apartado anterior. ¿Cuántas instancias pueden correr de este proceso? Una instancia maestra y otros hijos que pueden correr por sesión. Cuenta de usuario, Local System. Start Time, segundos después del inicio de la instancia maestra. La responsabilidad de este proceso es la creación de nuevas sesiones. The Client Server Runtime Subsystem o el CSRSS Process, donde se ubica el Image Path
está en System32. ¿Quién es el padre de este proceso? Pues generalmente se crea bajo la instancia del SMSS, pero en las herramientas de análisis generalmente no se muestra. ¿Por qué? Porque una vez la instancia la crea, este desaparece. Número de instancias que pueden correr en el sistema: 2 o más. User account, local system. Start time, un poco después de que las primeras 2 instancias inicien. Dentro de las responsabilidades de este proceso están administrar los procesos y los hilos, importar librerías o los DLLs desde el API de Windows. Facilita el apagado de la interfaz gráfica de usuario, GUI, en el proceso de shutdown del sistema. Hablemos ahora de WinInit. ¿Qué es WinInit? El image path siempre está sobre System32. ¿Quién es el padre de este proceso? Este proceso es creado bajo la instancia del SMSS Process y generalmente en la herramienta de análisis no se muestra porque una vez creada la instancia, este desaparece. Número de instancias que corren en el sistema: 1. Importantísimo. Si en nuestro análisis vemos más de uno de estos procesos que está corriendo en el sistema, inmediatamente ese es un red flag grande. Importante, repito, cantidad de instancias que deben correr de este proceso en el sistema: 1, nada más que 1. La cuenta de usuario sobre el cual corre este proceso es local system y este proceso inicia justo después de que arranca el sistema, en el boot time. Este proceso es responsable del inicio de otros procesos clave para el sistema, por ejemplo, Service Control Manager, Local Security Authority Process o el famoso LSAS y Local Session Manager Process. El proceso Services corre siempre en System32. El proceso padre es WinInit. Ojo con esto, proceso padre de Services es WinInit. Número de instancias que corren de este proceso: 1. Así como el proceso anterior, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si vemos en nuestro análisis que hay más de uno de estos procesos corriendo, ese es un red flag, ¿sí? User account, local system. Tiempo de inicio justo después del arranque del sistema. Este proceso implementa el UBPM o Unified Background Process Manager, que es responsable de manejar en background tareas programadas o servicios. También implementa el SCM o Service Control Manager, el cual específicamente maneja la carga de algunos drivers o servicios marcados como Auto Start. Hablemos ahora del proceso SVC Host, que este es uno de los procesos más comunes al cual se le aplica el denominado Process Injection o inyección de código malicioso en el proceso mismo o suplantación de identidad del proceso. ¿Dónde se ubica este proceso? Pues corre en System32. ¿Quién es el padre? Generalmente el papá de este proceso es Services. Número de instancias: muchas. Van a encontrar cuando hagan el análisis muchas instancias de este proceso. User account, aquí depende mucho de la instancia del proceso. Típicamente puede ser local system, network service o local service account. Típicamente este proceso inicia justo después del arranque del sistema. SVC host o generic host process for Windows Services es utilizado normalmente para correr servicios de DLLs. Runtime Broker. Este proceso se ubica siempre en System32. El proceso padre es el que analizamos anteriormente, CVC Host. El usuario ligado a este proceso es generalmente aquel que está logueado en el sistema. El inicio de este proceso puede variar y depende mucho de la funcionalidad del mismo. Este proceso actúa como un proxy entre Universal Windows Platform, conocido como Metro Apps, y la API completa de Windows. Generalmente debe existir un Runtime Broker Process por cada ejecución de una Metro App. Ejemplo, cuando abrimos Calculator.x o la calculadora de Windows, se tiene que crear un Runtime Broker Process. Número de instancias del proceso que corren: 1 o más. Aquí depende mucho igual del uso de las Metro Apps. Task Host W Process. Este proceso siempre también el image path se ubica en System32. El proceso padre de este es CVC Host. Número de instancias que corren: 1 o más. Múltiples procesos de este son normal. Puede correr bajo los usuarios logueados en el sistema o Local Service Account. De igual forma, su inicio puede variar mucho, dependiendo de su utilidad. Nombre largo para este proceso es The
Generic Host Process for Windows Tasks. Este proceso corre un loop continuo escuchando disparadores de eventos, o los famosos Trigger Events. Por ejemplo, tareas que se disparan a raíz de algo que ha sido programado o scheduled. Un inicio de sesión de un usuario, System Startup, inicio del sistema, Idle CPU Time, un evento de log de Windows, el bloqueo de la estación de trabajo como tal, o incluso del bloqueo de la estación de trabajo. Tenemos en pantalla dos procesos muy importantes para el sistema, ELSA ISO y ELSAS. ELSA ISO corre siempre en System32, al igual que ELSAS. El padre de ambos es WinInit. Para el número de instancias que corren de cada proceso varía. Para ELSA ISO puede existir ningún o uno. User Account Local System. ELSA ISO inicia cuando inicia el sistema, al igual que ELSAS. ELSA ISO depende mucho de un feature. ELSA ISO depende mucho si el feature Credential Guard está habilitada en el sistema. ELSAS o The Local Security Authentication Subsystem Service es responsable de todo lo que tenga que ver con las autenticaciones de usuarios. Muy importante recalcar el padre de esos dos procesos, WinInit. Si ustedes ven en su investigación cualquier otro padre, cualquier otro proceso que no sea WinInit que cree ELSA ISO o ELSAS, red flag. El proceso WinLogon se ubica siempre en System32. Se crea bajo la instancia del SMSS, pero generalmente en los análisis de las herramientas no aparece el padre porque este sale cuando lo crean. Número de instancias, una o más. Usuario, User Account, Local System. Start Time, segundos después del inicio de la primera instancia. En resumidas cuentas, WinLogon se encarga de administrar todas las entradas interactivas de login y logoff del sistema. WinLogon también lanza el proceso Logon UI, que toma las credenciales de los usuarios y las pasa a ELSAS para su validación. Una vez el usuario ha sido autenticado, el proceso WinLogon carga el archivo de usuario entiuser.dat dentro de HKCU e inicia el shell del usuario. Generalmente pues viene dado por explorer.exe a través de userinit. Y finalizamos con un viejo conocido, explorer.exe. El image path de este proceso está dentro de la raíz del sistema, en system root. La instancia que crea este proceso es userinit, el cual sale una vez crea el proceso. Por lo cual, cuando analicemos, generalmente no vamos a encontrar el parent de este proceso. El número de instancias varía de acuerdo a la cantidad de usuarios logueados al sistema. User account, pues, está ligado al usuario logueado en el sistema. La primera instancia inicia cuando se inicia, valga la redundancia, un logón interactivo, o sea, un proceso de login. La tarea principal de ese proceso es proporcionar una interfaz para navegar y para acceder a archivos del sistema. Habiendo ya estudiado un poco acerca de los procesos normales que corren en un sistema Windows, es momento de analizar la pregunta número 2, la cual nos invita a encontrar el proceso sospechoso en el sistema. Para ello vamos a valernos siempre de la herramienta Volatility versión 3. Como vimos en el video pasado, vamos a utilizar uno de los módulos que viene con esta herramienta. Correcto, efectivamente estamos hablando de Windows PS3, el cual nos va a desplegar en forma jerárquica todos los procesos del sistema, capturados en el dump de memoria. Como se puede observar, una vez lanzado el comando, se nos despliega una serie de procesos con sus respectivos hijos. Acá muy importante recordar lo que estudiamos en la sección anterior acerca de los procesos normales que corren en el sistema Windows. Por acá tenemos System, por acá tenemos el SMSS, tenemos el CSRSS, tenemos WinInit, Services, CVC Host, etcétera, etcétera. Ya conocemos cuáles son los procesos legítimos que corren en el sistema. Ya conocemos los padres de cada uno de los procesos legítimos. También conocemos el número de instancias que corren por cada uno de los procesos. Entonces es la hora de aplicar ese conocimiento para encontrar el proceso sospechoso. Luego de haber aplicado un análisis de todo lo que se despliega en pantalla, de estudiar los padres de cada uno de los procesos, encontramos el proceso ELSAS. Pueden observar, ELSAS es un proceso hijo que depende de Explorer.exe. ¿Es esto correcto? ¿Explorer.exe es el papá de ELSAS? No. Como bien estudiamos en la sección anterior, el proceso padre de ELSAS siempre va a ser WinInit. Así que mis estimados, estamos ante el proceso sospechoso.
Es muy importante documentar el Process ID, que es esta primera columna que tengo por acá, y el Parent Process ID, que es la segunda columna que está por acá, 3996 explorer.exe, nada que ver con WinInit. Entonces vamos a tomar nota de este proceso, elsas.exe. Copiamos Process ID, Parent Process ID y el nombre del proceso, y importante, este es el offset que representa el espacio de memoria donde se aloja este proceso, valga la redundancia, en la memoria. La respuesta para la incógnita número 2 es elsas.exe, es el proceso sospechoso, con su respectivo Process ID, Parent Process ID y su offset value. Muy bien, analicemos ahora la pregunta número 3. Nos pide encontrar y analizar la herramienta maliciosa utilizada por el atacante. Importante aquí en este punto, ya identificamos qué proceso es el malicioso. Ahora nos toca descubrir qué herramienta utilizó el atacante. Para ello, pues vamos a valernos siempre de Volatility para encontrar esos archivos que están relacionados al proceso. Y efectivamente es momento de aprender otra funcionalidad importante de Volatility. Podemos hacer un dump de los procesos para analizarlos. Acá estamos utilizando el plugin PSList, el cual le pasamos el Process ID 7592 y con el flag --dump. Con esto lo que vamos a hacer es un volcado del proceso para obtener el archivo y el archivo analizarlo en VirusTotal. Al ejecutar el comando se nos muestra información útil en pantalla. Lo que vamos a buscar es que el proceso elsas.exe ha sido exportado o hemos sacado un dump del mismo y el nombre de este es el que tenemos por acá, un archivo .dmp. Utilizamos el comando cp, nombre del archivo que hemos hecho el dump y el nuevo nombre elsas.exe. Ejecutamos, buscamos y por acá está elsas.exe. Ok, tenemos este archivo, lo que nos resta es ir a investigarlo en VirusTotal. Podemos hacerlo de dos formas. Número 1, cargar el archivo directamente hacia VirusTotal. Número 2, obtener el hash del archivo e ir a analizar el hash en VirusTotal. Utilicemos la opción del hash. Utilizamos la herramienta que viene en Kali, MD5 Zoom, MD5 Zoom, para sacar el checksum o el hash del archivo elsas.exe. Una vez obtenemos el hash, vamos a copiarlo, vamos a VirusTotal y en la parte de search vamos a analizar este hash. Oh sorpresa, se encendió el arbolito de Navidad, 43 de 72. Estamos ante algo sí o sí malicioso. Vámonos a Details y aquí en Details me da información útil e importante acerca del comportamiento, características de este ejecutable. Una sección muy importante es Names. Aquí se muestran las diferentes versiones de nombres o variantes del archivo. Elsas, WinPSX, elsas shown, dump.dmp, elsas.exe, etc. Si recordamos la pregunta 3, si recordamos la pregunta que estamos investigando es ¿cuál es la herramienta maliciosa que utilizó el atacante? Una de estas variables, pues aquí encontramos winps.exe, así que la respuesta sería winps.exe. Y en nuestro archivo de investigación completamos aquí la respuesta winps.exe. Vamos a dejar por acá este video para no hacerlo tan largo. Las preguntas que han quedado pendientes 4 y 5 se resolverán en un próximo video. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura de aprendizaje. Nos vemos a la próxima. Se me cuida mucho.